El Barcelona En 6 pagó años se perdió 135 millones de los partidos del club por lesiones, 119 partidos, 695 días de baja. Cuando se fue al PSG en 2023, el Barcelona exhaló Por fin se había deshecho del problema más caro de su historia. 2 años después, ese mismo Jugador ganó la Champions League, el Balón de Oro y el este en la misma temporada. y el PSG lo consiguió sin Mbappé. Eso no es una historia de redención. Es una historia sobre lo que Cuando el pasa jugador correcto encuentra el entrenador correcto y sobre por qué el jugador incorrecto nunca pudo darlo, sin importar cuántos goles marcara, porque Dembélé y Mbappé son la misma historia contada desde dos ángulos opuestos. entender esa diferencia explica por qué el PSG ganó su primera Champions en 2025 y por qué el Madrid todavía no ha ganado nada desde que fichó al mejor delantero del mundo. Para entender lo que Dembélé hizo en el PSG, primero hay que entender lo que era antes de llegar. No el talento. El talento siempre estuvo, sino el patrón. 15 lesiones en 6 años. 119 partidos perdidos, problemas de puntualidad documentados. Un jugador que en sus mejores momentos Recordaba por qué el Barcelona había pagado 135 millones. Y en sus peores. Hacía preguntarse si alguna vez iba a cuajar. Xavi lo resumió mejor que nadie. Guzmán puede ser un 10 o puede ser 1-2. Y lo que hay que intentar es que se acerque más veces 6 al temporadas 10. En el Barcelona Nunca llegó consistentemente al 10. brillaba en destellos, desaparecía en lesiones. Y cuando estaba disponible el Barcelona Nunca pudo depender de él de la manera que necesitaba. Eso era Dembélé en 2023. Un jugador de 135 millones. Con 40 goles en 6 años que se fue al Activo a lo del PSG por menos de la mitad de lo que costó. Porque el Barcelona decidió que el problema era demasiado grande para seguir pagándolo. Pero para entender por qué el Llegó a esa Barcelona conclusión hay que ir más atrás. Porque Dembélé no llegó al Camp Nou como un proyecto, Llegó como una promesa cumplida en el Borussia Dortmund bajo Thomas Tuchel. Dembélé fue una sensación, 10 goles y 22 asistencias en una sola temporada. Decisivo en la final de la DFB Pokal contra el Bayern, un jugador de 19 años que hacía Que cosas los defensas de la Bundesliga lo habían visto antes. Velocidad, ambidestreza, desequilibrio en espacios reducidos. Eso fue lo que el Barcelona pagó 135 millones. Esa versión, el problema es que esa requería un versión contexto específico para existir bajo. Tuchel en el Dortmund. Dembélé tenía libertad posicional, sistema construido para su movilidad y compañeros que entendían cómo servirle el balón. En el Barcelona llegó como el sustituto de Neymar, con la presión de reemplazar al tercer mejor jugador del mundo, A un sistema diseñado para un perfil. completamente diferente al suyo. El resultado fue el que todos conocen. No fue el problema de Dembélé, fue el problema del contexto. Y aquí está la pregunta que nadie se hizo correctamente en ese momento. ¿Era Dembélé el problema o era el contexto? En el Barcelona jugaba como extremo derecho tradicional, Pegado a la banda, dependiente de la calidad de los para demás. recibir el balón en posiciones peligrosas, sin un sistema que lo liberara, sin un entrenador que le exigiera lo correcto. Luis Enrique llegó al PSG en 2023 Y lo primero que hizo con Dembélé fue exactamente lo que el Barcelona nunca había Le hecho. dijo que no. Cuando un jugador no cumple con las obligaciones, Aparta, pero cuando responde a las mismas, está listo. Le exigió presionar desde arriba, defender cuando el equipo perdía el balón, correr hacia atrás en transiciones, ser el primero en sacrificarse. Eso era exactamente Lo que Luis Enrique le había pedido a Mbappé durante años. Mbappé se fue al Real Madrid sin hacerlo. Dembélé se quedó y lo hizo. Esa decisión aparentemente simple, Casi invisible para el espectador neutral. es la que explica todo lo que pasó después. En la temporada 2024 a 2025, Dembélé disputó 53 partidos, marcó 35 goles y repartió 16 asistencias. 5 títulos en una sola temporada, el Balón de Oro, el de Best. Pero los números solos no cuentan la historia. Mbappé también tenía números. Temporada tras temporada, registros históricos, y el PSG nunca ganó la Champions con él, lo que hace diferente. Los números de Dembélé no es la cantidad, es el contexto en que llegaron. Enero de 2022, el director de fútbol del Barcelona sale en televisión y dice lo que todos Está pensaban. claro que Dembélé no quiere continuar con el Barcelona. Le hemos dicho que tiene que irse inmediatamente. Los fans del Camp Nou le silban cada vez que toca el balón. Los medios le llaman el peor fichaje de la historia del club. 5 años, 105 millones de euros, más de 100 partidos perdidos por lesión. Y Xavi, recién llegado como manager, se planta frente a la prensa y dice algo que nadie esperaba. Dembélé convertirá a los silbidos en aplausos, estoy seguro. 3 años después ganó el Balón de Oro. Antes de entrar en lo que Xavi, vio, necesitas entender lo que Dembélé es ahora mismo. Balón de Oro 2 y 25. Campeón de la Champions League, campeón de la Ligue 1. 97 contribuciones de gol desde que llegó al PSG en julio de 2023. El número más alto de cualquier jugador de Ligue la Ligue 1 en ese periodo. Luis Enrique, después de la final Champions contra el Inter, dijo, creo
Sinceramente que se merece el Balón de Oro sin ninguna duda. No solo por los títulos conseguidos, no solo por los goles, sino por cómo ha presionado lo ha hecho toda la temporada. Pero excepcionalmente en esta final, no por los goles, por la forma en que defendió. El mismo jugador que llegaba tarde a los entrenamientos. El mismo que los fans del Camp Nou silbaban. Hay una razón por la que Xavi dijo que los silbidos se convertirían en aplausos. Él ya sabía lo que Dembélé podía llegar a ser. Para entender lo que vio, Xavi, tienes que entender lo que todos los demás estaban viendo en 2017. Barcelona pagó 105 millones de euros por Dembélé para reemplazar a Neymar. La presión era brutal desde el primer día. Neymar vendido por 222 millones de euros. Dembélé comprado para llenar ese vacío con 20 años. 2 meses después. Rotura de tendón, primera temporada entera perdida, 2018-19. 9 partidos, otra lesión grave. Los compañeros se quejan de su actitud. Llega tarde a reuniones, come mal. Adicto a los videojuegos hasta las 4 de la mañana. 3 managers en 4 temporadas, ninguno pudo con él. Más de 100 partidos perdidos por lesión. El propio Dembélé lo admitió años después. De 2017 a 2021 desperdicié mi tiempo enormemente. He perdido 5 años de mi vida. Y luego llegó enero de 2022. Xavi acababa de llegar como manager. Su primera prioridad, renovar a Dembélé, dijo públicamente que podía ser el mejor en su posición. Pero el club tenía otros planes. Los fans le silban en el Camp Nou. El presidente dice que ya tiene un acuerdo con otro club. Dembélé responde en Instagram: no cederé a ningún tipo de chantaje. Y Xavi, ignorando la presión del club, le reintegra al equipo y pide a los fans que paren de silbarle. Me gustaría que apoyasen a Guzmán, les pido que paren de silbarle. Dembélé convertirá a los silbidos en aplausos, estoy seguro. Lo que pasó después confirmó todo lo que Xavi había visto. Febrero de 2022, un recorte. Golazo de Ousmane Dembélé, que había sido silbado. Cuando ingresó en el terreno de juego, Dembélé entra como suplente contra el Athletic Bilbao. El estadio le silba, él sale al campo, ignora los silbidos y en 24 minutos crea 3 ocasiones. Da 2 asistencias y marca un gol el Camp Nou. El mismo que le silbaba le ovaciona al final. Xavi después del partido, o ha entrado Guzmán, ha envuelto a ver pitos, pero luego después de él han habido canticos a su favor. Yo ya les digo, es un profesional muy grande. Ha entrenado muy bien. Puede marcar la diferencia para el grupo, para el equipo, como hoy es el mejor Dembélé que hemos visto. Y este es el renovó. En la temporada 2022-23 fue la transformación que Xavi siempre prometió. En la segunda mitad de esa temporada hizo 3 asistencias en la liga, el número más alto de toda la competición, más que Benzema, más que Vinicius, más que cualquier otro jugador de la liga. Xavi lo describió con una comparación que nadie esperaba. Tiene la capacidad de 1 contra 1, al nivel del mejor Neymar. He visto pocos jugadores así. Pregunta a los laterales de la liga, ¿a quién prefieren enfrentar? Al nivel del mejor Neymar, el mismo. Neymar, que costó 222 millones de euros y para quien Dembélé fue comprado como reemplazo. Y en marzo de 2023, después del gol ganador contra la Real Sociedad, Xavi dijo la frase que resume todo. Dembélé ha madurado mucho desde que llegamos. Le hemos dado las herramientas, es letal. Para mí es uno de los mejores del mundo en su posición. Uno de los mejores del mundo, el mismo que los medios llamaban el peor fichaje de la historia del club. Y aquí está la paradoja más oscura de esta historia. Xavi tenía razón sobre Dembélé desde el primer día. Le convirtió en el mejor asistidor de la liga. Le devolvió la confianza cuando nadie más la tenía. Le dijo al mundo que era uno de los mejores del mundo en su posición. Verano de 2023. El Barcelona no llegó a un acuerdo con él. Se fue al PSG por 50,4 millones de euros. Menos de la mitad de lo que Barcelona pagó por él en 2017. Ya vivió exactamente lo que Dembélé podía llegar a ser. Lo construyó, lo defendió cuando nadie más quería defenderle. Y luego el club que no creyó en él durante 5 años. Le dejó ir cuando finalmente había llegado a su mejor nivel. Luis Enrique recibió a Dembélé en julio de 2023 y terminó lo que Xavi empezó, le dio la posición de falso 9. Le quitó las cadenas tácticas y Dembélé, el jugador que Xavi había transformado, se convirtió en Balón de Oro. Dembélé, al recoger el trofeo, dijo: quiero agradecer al PSG que vino a buscarme en 2023 y a Luis Enrique, que para mí es como un padre. Pero antes de Luis Enrique hubo Xavi, el que le dijo al mundo que los silbidos se convertirían en aplausos, el que tenía razón cuando nadie más creía. En enero de 2022, el CEO del Barcelona dijo que Dembélé tenía que irse inmediatamente. Xavi dijo que se quedaría y convertiría los silbidos en aplausos. Xavi tenía razón. En la temporada 2022 a 2023, Dembélé
Fue el mejor asistidor de la liga, el jugador más temido por los laterales de España, según el propio Xavi, y en diciembre de 2024, Balón de Oro. El jugador que el CEO del Barcelona quería vender por cero, ganó el premio más importante del fútbol. El Barcelona recibió 50,4 millones de euros por él en 2023. Hoy su valor de mercado es 90 millones de euros. El mismo jugador, 2 años después, el mismo potencial que Xavi siempre vio. El PSG ganó la Champions League. Dembélé dio 2 asistencias en la final. Luis Enrique le nombró merecedor del Balón de Oro por su presión defensiva, y Xavi, que fue despedido del Barcelona en mayo de 2024, lo vio todo desde fuera. El entrenador que más creyó en Dembélé cuando nadie más creía, el que le defendió cuando los fans le silbaban, el que le convirtió en el mejor asistidor de la liga. No pudo estar ahí para verlo ganar el Balón de Oro, pero él lo sabía. Desde enero de 2022 los fans del Camp Nou silbaban a Dembélé. Xavi les pidió que pararan. Dijo que los silbidos se convertirían en aplausos. Nadie le creyó. Dembélé convirtió los silbidos en aplausos. Luego convirtió los aplausos en el Balón de Oro. Xavi lo vio venir antes que nadie. El Barcelona no supo retenerlo. Luis Enrique terminó lo que Xavi empezó. Pero hay algo que nadie dice en voz alta sobre esta historia. Xavi fue despedido del Barcelona en mayo de 2024, después de ganar la Liga, después de construir al mejor Dembélé de la historia del club. Después de tener razón sobre un jugador que 5 managers anteriores no pudieron entender. Te despidieron igual y 8 meses después, el jugador que Xavi defendió cuando todo el mundo quería venderle subió al escenario del Balón de Oro y dijo que Luis Enrique era como un padre para él. Xavi lo vio desde casa. No hay final más injusto en el fútbol moderno que ese. El entrenador que más creyó en Dembélé no pudo estar ahí para verlo ganar el premio más importante del mundo, pero la historia de Dembélé no empieza en París. Empieza en una rueda de prensa en enero de 2022, con un manager recién llegado que se planta frente al mundo y dice algo que nadie esperaba escuchar. Dembélé convertirá los silbidos en aplausos, estoy seguro. Tenía razón y eso ningún despido se lo puede quitar. Y bueno, vamos a ser positivos. A ver si puede renovar, porque para mí es pieza fundamental. Se ha visto, no cuando se está en el campo pasan cosas. En la final de la Champions contra el Inter de Milán, Dembélé no marcó 0 goles en el partido más importante de la historia del club. Y Luis Enrique dijo esto: yo le daría el Balón de Oro solo por cómo ha defendido en esta final al señor Ousmane Dembélé. Eso es liderar un equipo desde la humildad. Eso es liderar un equipo desde el liderazgo, y creo sinceramente que se merece el Balón de Oro sin ninguna duda. No solo por los títulos conseguidos, no solo por los goles, sino por cómo ha presionado, lo ha hecho toda la temporada. Pero excepcionalmente en esta final, no por los goles, no por los regates, por cómo defendió. Esa frase es la descripción más exacta de por qué el PSG ganó la Champions en 2025 y no en los 7 años anteriores. Porque por primera vez tenían una estrella que defendía en el momento más importante. Y aquí está el dato que ningún análisis sobre Dembélé está usando correctamente. El grupo de observadores técnicos de la UEFA destacó en su informe de la final específicamente su pressing defensivo, no sus regates, no su velocidad, su pressing defensivo. El pressing defensivo de un delantero en la final de la Champions, analizado por UEFA como el factor más determinante de su actuación. Eso es la prueba más clara de que lo que Luis Enrique le pedía en aquella sala: presiona, defiende, lidera, también cuando el balón lo tiene el rival. Era exactamente lo que el PSG necesitaba para ganar la Champions. Mbappé nunca lo dio. Dembélé sí, y el Balón de Oro en su vitrina con la Champions. Al lado es la consecuencia directa de esa diferencia. Ahora viene la parte que hace esta historia más grande. Una comparación entre dos jugadores. El Barcelona vendió a Dembélé convencido de que el problema era el jugador, que la inconsistencia, las lesiones, la falta de compromiso eran características de él, no del contexto donde intentaba existir. 2 años después, ese mismo jugador en el mismo fútbol europeo contra los mismos rivales en el mismo nivel de exigencia, ganó todo lo que se puede ganar. Eso dice algo sobre el Barcelona. El club todavía no ha procesado completamente. El problema nunca fue Dembélé, el problema fue que nunca encontró en el Barcelona lo que Luis Enrique le dio en el PSG, un sistema diseñado para lo que él es, con un entrenador que le exigió lo que nadie le había exigido antes. Y ese sistema tiene una arquitectura específica que vale la pena entender. Bajo Luis Enrique, Dembélé no es un extremo derecho pegado a la banda esperando el balón. Es un falso 9 que puede aparecer en cualquier zona del campo, por la derecha, por el centro, por la izquierda, según lo que el partido necesita en cada momento. Vitinha y Joao Neves le sirven el balón en las posiciones donde es más peligroso, cerca del área de cara a portería, con espacio para decidir en 10 de segundo. Quaresma y Doué
crean las distracciones que le abren esos espacios. El sistema entero está diseñado para que Dembélé reciba el balón en condiciones óptimas. Pero la condición para tener esa libertad es cumplir. Lo que Luis Enrique exige sin balón y lo que cambió en PSG cuando Mbappé se fue no fue solo táctico, fue cultural. Con Mbappé, el PSG era un equipo donde las reglas tenían excepciones, donde el mejor jugador podía negociar sus responsabilidades defensivas, donde el entrenador tenía que calibrar que le pedía a la estrella y que no, porque la estrella era más grande que el sistema. Con Dembélé no hay excepciones. Cuando el PSG pierde el balón, el primero en correr hacia atrás es el delantero. Cuando Luis Enrique pide pressing, todos presionan, sin importar el nombre en la camiseta. Ese cambio cultural, invisible en las estadísticas, imposible de capturar en un highlight, es lo que hace diferente a este PSG de todos los anteriores. Y Dembélé no solo aceptó esas condiciones, las encarna, se convirtió en el ejemplo que los demás siguen. En el jugador que hace que las exigencias de Luis Enrique parezcan naturales, porque él las cumple primero. Eso es liderazgo, no el tipo que aparece en ruedas de prensa. El tipo que aparece en los minutos 75, 80, 85. De una semifinal de Champions, cuando el cuerpo pide parar y el sistema necesita seguir corriendo. Mbappé esta temporada lleva 15 goles en Champions, el registro más alto de la competición. El Madrid fue eliminado en cuartos. Dembélé lleva menos goles y está en la final. Esa diferencia, el máximo goleador de la competición. Eliminado en cuartos, el jugador con menos goles en la final. Es el argumento más limpio que el fútbol ha producido en años sobre lo que realmente gana. Champions League. 30 de mayo, en Budapest, Dembélé juega la final contra el Arsenal, buscando su segundo título consecutivo, siendo el jugador más peligroso de Europa 2 años seguidos. Y en algún lugar, papel máximo, goleador de una Champions en la que su equipo fue eliminado en cuartos. Observa desde fuera lo que pudo haber sido en aquella sala. En 2024 hubiera dicho que sí. Dembélé dijo que sí. Y el mundo del fútbol tardó 2 años en entender lo que eso significaba. Ya lo entendió. Dembélé tiene el Balón de Oro. Kvaratskhelia tiene 13 goles y 5 asistencias en Champions esta temporada. El PSG está en la final de Budapest, buscando su segundo título consecutivo. Pero hay un jugador en ese equipo sin el que ninguno de los dos existiría de la manera en que existen. Un jugador que acaba de superar el récord histórico de pases completados en una sola edición de la Champions League. Ese récord lo tenía Xavi con el Barcelona de Guardiola en 2012. Casi nadie está hablando de eso. Su nombre es Vitinha, 26 años, mediocampista portugués. Esta temporada ha completado 1,448 pases en Champions League, el registro más alto de cualquier jugador en una edición desde que existen datos. Para que eso tenga contexto, Xavi completó un 299. Pases en 2012 a 13.1, Barcelona que dominaba Europa con una precisión del 93,63%. Vitinha lo dejó atrás y lo hizo siendo el mediocampista de un equipo donde Dembélé gana el Balón de Oro y Kvaratskhelia rompe récord de gol. Eso no es un dato menor. Eso describe exactamente qué tipo de jugador es Vitinha. Exactamente porque el título de este video tiene 2 lecturas posibles. La primera es la obvia. Vitinha es el jugador más importante del PSG. Y casi nadie lo sabe. La segunda es más incómoda y es la que nadie quiere decir en voz alta antes de una final de Champions. Si Vitinha es el jugador más importante del PSG, sin él, el equipo no funciona de la misma manera. El Arsenal ya sabe exactamente cómo ganar la final de Budapest y la clave no es parar a Dembélé. Luis Enrique lo dijo en noviembre de 2025. Después, Vitinha marcará un hat-trick al Tottenham en Champions, incluyendo un disparo desde Trent Irma en el minuto 44 que dejó al estadio en silencio. Si tienes que juzgar el nivel de Vitinha, tienes que mirar la temporada pasada. Tienes que mirar su primera temporada. Cómo cambió la manera en que atacamos. Cómo mejoró la manera en que manejamos los partidos. Vitinha es world class, sin duda, pero son 2 maneras diferentes de jugar. Como cuerpo técnico, creo que manejamos bien tener a un Vitinha en su mejor nivel. Y muy positivo para el equipo. Y al mismo tiempo, tener la capacidad de jugar como equipo. Esa frase, tener la capacidad de jugar como equipo, no es retórica de entrenador. Es la descripción más precisa de lo que Vitinha hace que ningún número puede capturar completamente. Para entender por qué, hay que entender exactamente el mecanismo, no los números. El mecanismo Vitinha no es un centrocampista que acelera el juego por correr más, sino por pensar antes. Su lectura del ritmo de partido le permite alternar fases de progresión con momentos de pausa que estabilizan el juego del PSG. Cuando el PSG tiene el balón, que es casi siempre, Vitinha decide qué dirección toma, cuándo acelerar hacia Dembélé, cuándo ralentizar y reordenar, cuándo cambiar el lado y abrir el campo a Kvaratskhelia, cuándo filtrar el pase en vertical que ningún mediocampista del equipo ve. En los momentos en que el partido tiende al desorden, Vitinha aporta racionalidad, criterio y estabilidad ofensiva. Eso no aparece en ningún highlight. No tiene nombre en la mayoría de los análisis. Y es exactamente la razón por la que el mundo subestima a Vitinha.
porque lo mide con una vara que nunca captura. Lo más valioso de su juego, mirar lo que pasa cuando Vitinha no está funcionando, no cuando está lesionado, cuando simplemente tiene una noche difícil, cuando el rival lo presiona bien, cuando no encuentra espacio para recibir y distribuir con comodidad. El equipo pierde fluidez, los ataques llegan al tercio final, sin la progresión limpia que normalmente los caracteriza. Dembélé recibe en posiciones peores. Kvaratskhelia tiene que construir más de lo que debería. El juego se vuelve más directo, más predecible. Fabián Ruiz o João Neves estuvieron ausentes esta temporada. Vitinha rara vez. Faltó sus únicas bajas, suman 10 días en toda la temporada. Luis Enrique habría preferido darle más descanso, pero no podía jugar el PSG sin él. Eso no es un dato de gestión de plantilla, es la confirmación. Que cuando el entrenador tiene que elegir quién descansa y quién juega, Vitinha es siempre el último en salir. Y aquí está el dato que convierte todo esto en algo más que un análisis de medio campo.